La Biblia completa en una hora. Resumen e historia. ¿Alguna vez te has preguntado en qué orden suceden los eventos de la Biblia? Hoy lo verás todo, desde Adán hasta la llegada de Jesús, como nunca antes. La Biblia no es solo una colección de historias. Es una narrativa poderosa, entrelazada con promesas, caídas, redención y esperanza. Pero muchas veces, al leerla, podemos perdernos entre personajes, saltos de tiempo o profecías que parecen desconectadas. Hoy te llevaré por un recorrido claro y visual, desde el principio de los tiempos hasta el nacimiento del Salvador. Este video no es una clase teológica complicada ni una lista de fechas difíciles de recordar. Es un mapa visual de la historia más impactante jamás contada. Vamos a descubrir cómo se conectan Adán, Noé, Abraham, Moisés, David, y cómo todos estos personajes apuntan a un solo destino, la venida de Jesús. Verás cómo Dios va construyendo su plan a lo largo de generaciones, cumpliendo promesas que parecían imposibles, usando personas imperfectas para lograr algo perfecto. ¿Has querido entender toda la Biblia pero te abruma por dónde empezar? Este video está diseñado para ayudarte. En solo unos minutos, vas a ver el panorama completo. Y no importa si eres nuevo en esto o has leído la Biblia toda tu vida, entender el hilo conductor de la historia bíblica te dará una nueva perspectiva, más profunda y clara. Prepárate para ver la Biblia como nunca antes la habías entendido. No se trata solo de información, se trata de una historia que te incluye a ti. Así que, siéntate, abre tu mente y tu corazón, y acompáñame en este viaje épico. Desde la creación del mundo hasta el nacimiento del Mesías. Desde Adán hasta Jesús. Esta es la historia completa de la Biblia. Y comienza ahora. Libro de Génesis. El origen de todo. Antes de que existiera el tiempo, el espacio o la materia, solo existía Dios, eterno y soberano. Con el poder de su palabra, el universo fue creado, la luz surgió en medio de las tinieblas, los cielos se separaron de las aguas, y la tierra seca apareció. Los mares se agitaron, los árboles brotaron, y la vida comenzó a llenar cada rincón. Cada día de la creación revelaba algo más de su poder y creatividad, el sol y la luna gobernando los tiempos, los peces surcando los océanos, las aves dominando los cielos, y los animales poblando la tierra. En el sexto día, llegó la obra maestra, el ser humano. Dios formó al hombre del polvo y sopló en su nariz aliento de vida. Lo creó a su imagen y semejanza, varón y hembra los hizo, para que reflejaran su carácter y gobernaran la tierra. Adán y Eva vivieron en un paraíso llamado Edén, un jardín donde cada necesidad era suplida y donde la comunión con Dios era constante y natural. En el corazón del Edén había dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les permitió comer de todo árbol, excepto de uno. Esa sencilla instrucción era un acto de amor, un recordatorio de que ellos eran criaturas, no dioses. Pero la serpiente, astuta y engañosa, sembró la duda en Eva. ¿Realmente Dios había dicho? ¿No sería mejor decidir por sí mismos qué era bueno y qué era malo? Eva, luego Adán, tomaron y comieron del fruto prohibido. Y en ese momento, todo cambió. Sus ojos se abrieron, pero no para el gozo, sino para la vergüenza. El pecado había entrado en el mundo, y con él, la separación de Dios, la culpa y la muerte. Expulsados del Edén, Adán y Eva enfrentaron un mundo caído. La tierra ahora producía espinas, el trabajo era arduo, y la vida, frágil. Sus propios hijos, Caín y Abel, reflejaron esa corrupción, la envidia llevó a Caín a asesinar a su hermano, derramando la primera sangre humana. La maldad creció rápidamente. La violencia llenó la tierra, y el dolor de Dios fue tan grande que decidió limpiar el mundo con un juicio, un diluvio. Sin embargo, en medio de tanta corrupción, un hombre halló gracia ante Dios. Noé. A él se le encomendó una tarea monumental, construir un arca para salvar a su familia y a una representación de toda especie animal.
Durante 40 días y 40 noches, las aguas cubrieron la tierra, borrando toda vida. Solo el arca, flotando sobre las aguas, guardaba la esperanza de un nuevo comienzo. Cuando las aguas finalmente retrocedieron, Noé ofreció un sacrificio a Dios. Y Dios, movido por la ofrenda, estableció un pacto: nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Como señal, puso el arco iris en el cielo, un recordatorio eterno de su misericordia. Pero el corazón humano seguía propenso al orgullo. En la llanura de Sinar, los hombres, en lugar de esparcirse como Dios había mandado, se unieron para construir una torre que llegara hasta el cielo. La Torre de Babel. No era una hazaña de arquitectura inocente, sino un acto de rebelión, un intento de independizarse de Dios. Para frenar su arrogancia, Dios confundió su idioma, y los dispersó sobre la faz de la tierra, dando origen a las diferentes lenguas y naciones. En este mundo dividido, Dios eligió a un hombre, Abraham. A él le hizo una promesa increíble: sería padre de una nación grande, y en él serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham creyó, aunque su esposa Sarai era estéril y avanzada en edad. Su fe no fue perfecta, hubo momentos de duda y errores, como el nacimiento de Ismael a través de Agar. Sin embargo, Dios mantuvo su promesa. Cambió sus nombres a Abraham y Sara, y cuando parecía imposible, Sara concibió y dio a luz a Isaac. Isaac, el hijo de la promesa, creció y se casó con Rebeca. Su historia también estuvo marcada por desafíos. Rebeca, como Sara, fue estéril durante años, pero finalmente concibió gemelos, Esaú y Jacob. Desde el vientre, los dos luchaban, y Dios profetizó que el mayor serviría al menor. Esaú, impulsivo y temerario, vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Más tarde, Jacob, con la ayuda de su madre, engañó a su padre ciego para recibir la bendición que correspondía a Esaú. Huyendo de la ira de su hermano, Jacob partió hacia Harán. En el camino, tuvo un sueño en el que vio una escalera que unía la tierra y el cielo, con ángeles subiendo y bajando. Dios renovó su promesa con él, asegurándole que no estaría solo. En Harán, Jacob trabajó durante años para su tío Labán, enfrentando engaños similares a los suyos. Allí se casó con Lea y Raquel, y de esas uniones nacieron 12 hijos, quienes serían los fundadores de las 12 tribus de Israel. Después de muchos años, Jacob regresó a su tierra natal, temiendo el encuentro con Esaú. Pero, en un momento crucial, antes de ver a su hermano, Jacob luchó toda una noche con un misterioso hombre. Al amanecer, Jacob fue bendecido y recibió un nuevo nombre, Israel, el que lucha con Dios. De todos los hijos de Jacob, José era el preferido. Su padre le hizo una túnica de colores especiales, símbolo de su favoritismo. Esto alimentó los celos de sus hermanos, quienes un día lo vendieron como esclavo a unos comerciantes ismaelitas. Fingieron su muerte, llevando su túnica ensangrentada a su padre, quien quedó devastado. En Egipto, José pasó de ser esclavo a prisionero. Pero dondequiera que iba, Dios estaba con él. Su capacidad para interpretar sueños lo llevó a interpretar los sueños perturbadores del faraón, prediciendo 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre. Impresionado, el faraón lo nombró gobernador de Egipto. Cuando la hambruna azotó la región, los hermanos de José viajaron a Egipto en busca de alimento. Sin reconocer al poderoso hombre que los atendía, se postraron ante él, cumpliendo así los sueños que José había tenido en su juventud. Después de probar su carácter, José se reveló a sus hermanos en una emotiva escena de perdón y reconciliación. José, en lugar de vengarse, entendió el propósito de Dios: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, salvar la vida de mucho pueblo. Invitó a toda su familia a vivir en Egipto, proveyéndoles un lugar de refugio en tiempos difíciles.
Así concluye Génesis. Reflexión. Génesis no solo relata el origen del mundo y de la humanidad, sino que nos enseña el corazón de Dios. Un Dios que crea con amor, que aborrece el pecado, pero que, aún así, mantiene su fidelidad. Pero esta historia apenas comienza. Aunque el pueblo de Israel descansa en Egipto, una nueva historia, llena de desafíos, milagros y liberación, está por desplegarse. Te invito a continuar y a descubrir en Éxodo cómo Dios, con mano poderosa y corazón fiel, cumple sus promesas, libera a su pueblo y forja una nación destinada a cambiar la historia. No te pierdas esta nueva travesía de fe y poder. Libro de Éxodo. La historia de un Dios que libera. Cuando el libro de Génesis llega a su fin, los hijos de Israel se establecen en Egipto bajo la protección de José, quien, con sabiduría y fe, había preservado vidas en tiempos de hambre. Parecía el inicio de un futuro seguro. Sin embargo, los años transcurrieron, José murió, y surgió un nuevo faraón que no conocía la historia ni respetaba la bendición sobre Israel. Así comienza Éxodo, no como una historia de prosperidad, sino como un relato de sufrimiento y clamor. En respuesta a ese grito, Dios se mueve con poder, llama a Moisés y despliega maravillas que conmueven a todo Egipto, liberando a su pueblo para llevarlo de regreso a la tierra prometida. Éxodo no es simplemente la continuación de un relato, es el despertar de un pueblo llamado a caminar con Dios. Los hijos de Israel, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, quienes, al principio, habían llegado allí como invitados, pero ahora vivían como esclavos. Con cada generación, su número crecía, y eso causaba temor en el corazón del faraón. Para mantener su poder, los sometió a trabajos forzados, construyendo ciudades y monumentos bajo un calor abrasador y látigos crueles. En medio de esa angustia, cuando parecía que no habría esperanza, Dios comenzó a tejer una historia de redención. De entre los hebreos nació un niño, Moisés. Contra toda probabilidad, su vida fue preservada, colocado en una pequeña cesta, flotó sobre las aguas del Nilo hasta ser encontrado por la hija del faraón. Irónicamente, el libertador de Israel fue criado en el palacio mismo de su opresor. Moisés creció como un príncipe, rodeado de lujos y privilegios. Sin embargo, en su corazón llevaba el peso de su identidad hebrea. Un día, impulsado por la indignación al ver a un egipcio golpeando a un esclavo, Moisés mató al opresor y huyó, convirtiéndose en un fugitivo en el desierto de Madián. Allí, en la soledad y la simplicidad, su vida cambió. Mientras pastoreaba ovejas en el monte Horeb, vio una zarza que ardía sin consumirse. De esa llama milagrosa, Dios lo llamó por su nombre y le encomendó una misión imposible, liberar a su pueblo. Con temor y humildad, Moisés aceptó el llamado. Acompañado de su hermano Aarón, regresó a Egipto para confrontar al faraón con un mensaje contundente: deja ir a mi pueblo. Pero el corazón del faraón era obstinado. Así comenzaron las famosas plagas, cada una señal del poder de Dios sobre Egipto y sus dioses, las aguas del Nilo convertidas en sangre, ranas invadiendo los hogares, piojos cubriendo hombres y animales. Enjambres de moscas, peste sobre el ganado, úlceras dolorosas, granizo destructor, langostas devoradoras, tinieblas tan espesas que podían sentirse, y, finalmente, la muerte de todos los primogénitos de Egipto. La última noche en Egipto fue especial. Dios instituyó la Pascua, cada familia debía sacrificar un cordero sin defecto y marcar con su sangre los postes de sus puertas. Esa noche, cuando el ángel de la muerte pasó, las casas cubiertas por la sangre fueron protegidas. Fue un acto de fe y obediencia que marcaría la identidad del pueblo para siempre. Ante la pérdida devastadora, el faraón finalmente cedió. Los hijos de Israel salieron apresuradamente, llevándose consigo sus pertenencias y las promesas de generaciones. Era el nacimiento de una nación. Sin embargo, su prueba de fe apenas comenzaba. Al llegar al Mar Rojo, el ejército del faraón los persiguió. Desesperados, los israelitas clamaron a Dios.
Entonces, en uno de los milagros más impresionantes de la historia, Dios abrió el mar, las aguas se alzaron como muros a ambos lados, y el pueblo cruzó en seco. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas se cerraron, aniquilándolos. Del otro lado, los israelitas cantaron y danzaron, celebrando su liberación. Su camino los llevó al vasto y árido desierto. Sin provisiones naturales, aprendieron a confiar en Dios. Él les envió maná, un misterioso alimento del cielo, y codornices para saciar su hambre. Cuando no había agua, Dios la hizo brotar de la roca. En cada dificultad, Dios proveía, enseñándoles a depender de Él, aunque la impaciencia y las quejas no tardaron en aparecer. Al llegar al monte Sinaí, Dios los llamó a algo mayor que la libertad física, un pacto espiritual. El monte se cubrió de humo y fuego, truenos retumbaban y una voz poderosa habló. Allí, Dios dio los 10 mandamientos, leyes eternas que formarían la base de su identidad nacional y espiritual. No serían solo un pueblo libre, sino un pueblo santo, llamado a reflejar el carácter de su Dios. Moisés subió a la montaña para recibir instrucciones más detalladas, incluyendo la construcción del tabernáculo, un santuario móvil donde la presencia de Dios habitaría entre ellos. Cada elemento del tabernáculo, el arca del pacto, el altar, el candelabro de oro, tenía un profundo significado espiritual, señalando hacia un Dios santo, pero accesible. Pero mientras Moisés estaba en la cima del monte, el pueblo, abajo, se desesperó. Convencidos de que Moisés había muerto, pidieron a Aarón un Dios que los guiara. Con las joyas que habían traído de Egipto, hicieron un becerro de oro y cayeron en idolatría, celebrando con desenfreno. La traición fue devastadora. Moisés, al bajar, vio el caos y, en su indignación, rompió las tablas de la ley. Sin embargo, su amor por el pueblo fue más grande que su enojo. Intercedió ante Dios, pidiendo misericordia, incluso ofreciendo su propia vida en su lugar. Dios, movido por esa súplica, renovó su pacto con Israel, aunque las consecuencias del pecado serían inevitables. Con renovado compromiso, el pueblo construyó el tabernáculo conforme a las instrucciones divinas. Cada artesano, cada bordador, cada carpintero participó en la obra sagrada. Finalmente, cuando todo estuvo terminado, la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo en forma de nube durante el día y de fuego durante la noche. Era un recordatorio visible, Dios no solo los había liberado, estaba entre ellos, guiándolos en cada paso de su travesía hacia la tierra prometida. A través del desierto, Moisés lidera a Israel, enfrentando desafíos, rebeliones y la constante necesidad de fe. Sin embargo, a las puertas de Canaán, su misión llega a su fin. Moisés muere viendo de lejos la tierra prometida, pero sin entrar en ella. Entonces, su fiel servidor Josué es escogido por Dios para tomar el mando. Bajo su liderazgo, el pueblo conquistará la tierra. El viaje de Éxodo nos ha llevado a través de mares abiertos, desiertos ardientes y encuentros divinos en el monte de Dios. Hemos visto cómo un pueblo esclavo se transformó en una nación libre, llamada a vivir bajo las alas del Altísimo. Pero su travesía no termina aquí. Tras la partida de Moisés y la conquista de la tierra prometida bajo Josué, se abre un nuevo capítulo, una época de desafíos, de líderes valientes y también de pruebas profundas. Te invito a adentrarte en Jueces, donde cada historia revela la necesidad eterna de un Salvador y donde la fidelidad de Dios brilla aún en medio de la fragilidad humana. No te pierdas esta etapa crucial de la historia del pueblo de Israel. Libro de los Jueces. Una historia de ciclos y misericordia. Cuando Josué, el gran líder que había guiado a Israel a conquistar la tierra prometida, murió, dejó tras de sí un pueblo con una herencia inmensa, pero también con un desafío. Israel debía seguir confiando en Dios y obedecer sus mandatos. Sin embargo, muy pronto se evidenció un problema, cada tribu debía completar la conquista de su territorio, pero no expulsaron a todos los pueblos paganos como Dios había ordenado. La desobediencia sembró la semilla de futuras tragedias. Sin un líder fuerte como Josué, Israel se sumergió en una era oscura y turbulenta.
Cada uno hacía lo que bien le parecía, y el pueblo caía, una y otra vez, en un mismo ciclo. Primero olvidaban a Dios y comenzaban a adorar a los ídolos de los pueblos vecinos. Luego, Dios permitía que fueran oprimidos por naciones extranjeras como castigo. En su dolor, el pueblo clamaba a Dios, y él, movido por su compasión, levantaba un juez, un líder carismático que los liberaba. Bajo el gobierno del juez, Israel experimentaba paz, pero cuando el juez moría, el ciclo volvía a comenzar, cada vez peor. Así se desarrolla la historia de los jueces, una serie de relatos de caídas y redenciones, de debilidad humana y de la incansable misericordia de Dios. Entre los primeros jueces se encuentra Otoniel, sobrino de Caleb, quien libró a Israel de la opresión de un rey extranjero. Su liderazgo trajo paz durante 40 años. Después vino Ahod, un hombre zurdo que, en un acto de astucia y valentía, liberó al pueblo de la mano de Eglón, el rey moabita. A la sombra de estos nombres heroicos se alza también Débora, la profetisa. En una época en la que las mujeres eran poco consideradas en el liderazgo militar, Dios eligió a Débora para gobernar y guiar a Israel. Ella envió a Barak a luchar contra Sísara, el comandante cananeo. La victoria, sin embargo, no vendría de Barak, sino de una mujer valiente llamada Jael, quien derrotó a Sísara de una manera inesperada. Bajo Débora, Israel cantó un canto de victoria, uno que celebraba la intervención divina y la fuerza inesperada de aquellos que se atrevían a confiar en Dios. Pero nuevamente, el pueblo olvidó. Nuevamente, la idolatría se extendió como plaga. Entonces surgió Gedeón, un hombre inseguro, que se veía a sí mismo como el más pequeño de su familia, de la tribu más insignificante. Sin embargo, Dios le llamó, «Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel». Gedeón, dudoso, pidió señales, el rocío en el vellón, luego el vellón seco. Dios, paciente, respondió a cada prueba. Con un pequeño ejército reducido a solo 300 hombres, para que la gloria fuera solo de Dios, Gedeón derrotó a los madianitas. Armados solo con trompetas, cántaros y antorchas, confundieron al enemigo en la oscuridad de la noche y lograron una victoria aplastante. Bajo su liderazgo, Israel disfrutó de 40 años de paz. Sin embargo, tras la muerte de Gedeón, el pueblo nuevamente cayó. Incluso uno de sus propios hijos, Abimelec, sediento de poder, se proclamó rey mediante intrigas y violencia. Su breve reinado fue marcado por sangre y traición, hasta que finalmente fue destruido de manera humillante, mostrando cómo la arrogancia y la sed de poder llevan a la ruina. La historia de los jueces continúa con nombres como Tola, Jair, Jefté, Isán, Elón y Abdón, cada uno representando pequeñas victorias y momentos de liderazgo. Jefté, por ejemplo, fue hijo de una prostituta, rechazado por su familia, pero llamado en un momento de desesperación para liderar a Israel. Con valentía, venció a los amonitas, pero también fue recordado por un voto precipitado que terminó en tragedia familiar. Pero el relato de los jueces no estaría completo sin mencionar a uno de los personajes más enigmáticos y trágicos, Sansón. Desde antes de su nacimiento, Sansón fue apartado como nazareo, dedicado a Dios. Su fuerza sobrenatural no era fruto del entrenamiento físico, sino de la presencia de Dios en su vida. Desde joven, realizó proezas impresionantes, mató a un león con sus propias manos, derrotó a 1000 hombres con la quijada de un asno, arrancó las puertas de una ciudad y las llevó sobre sus hombros. Pero Sansón también tenía una debilidad fatal, su inclinación hacia mujeres filisteas, las enemigas de Israel. Finalmente, su amor por Dalila lo llevó a revelar el secreto de su fuerza, su cabello jamás había sido cortado. Dalila lo traicionó, los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos y lo humillaron públicamente. En su momento final, Sansón, ahora ciego y encadenado, clamó a Dios. En un último acto de fe, derribó las columnas del templo filisteo, matando a miles y sacrificando su propia vida. Aunque su historia está llena de contradicciones, Sansón fue recordado como uno de los grandes libertadores de Israel, demostrando que incluso los más imperfectos pueden ser instrumentos de Dios. El libro de los jueces, sin embargo, no solo narra hazañas heroicas. También describe la creciente corrupción y la degradación moral del pueblo. Dos relatos finales lo ilustran vívidamente.
Primero, está la historia de Micaía y su ídolo, y la tribu de Dan estableciendo un culto propio, lejos del tabernáculo, mostrando la profunda confusión espiritual de Israel. Luego, el episodio trágico de Levita y su concubina. El abuso brutal de la mujer por parte de los hombres de Gabaa, de la tribu de Benjamín, provocó un conflicto nacional. Indignados, las tribus de Israel se unieron para castigar a Benjamín, lo que desembocó en una guerra civil sangrienta. Casi toda la tribu de Benjamín fue exterminada, un recordatorio de cuán bajo puede caer una nación cuando abandona a Dios. El libro concluye con una frase sombría pero reveladora. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Una frase que resume perfectamente el caos y la anarquía de esa época. Reflexión final. El libro de los jueces es un espejo inquietante que muestra la inclinación humana hacia el pecado, pero también el corazón incansablemente fiel de Dios. Israel caía una y otra vez, olvidando a aquel que los había salvado. Sin embargo, Dios, en su gran misericordia, escuchaba sus clamores y levantaba libertadores. Cada historia, desde Débora hasta Sansón, desde Gedeón hasta Jefté, muestra que Dios no elige a los perfectos. Usa a los inseguros, a los despreciados, a los impulsivos, incluso a los fallidos, para cumplir su propósito. Lo que importaba no era la fuerza del hombre, sino el poder de Dios obrando a través de vasos frágiles. Pero también hay una advertencia: cuando el pueblo de Dios olvida su llamado, cuando abrazan los ídolos de este mundo, inevitablemente caen en caos y dolor. Hoy, el llamado sigue siendo el mismo: recordar quién es nuestro verdadero Rey. No vivir haciendo lo que bien nos parece, sino buscar la dirección de Dios en todo. Porque aunque la historia humana es un ciclo de caídas, Dios siempre está dispuesto a restaurar a los que claman a Él con un corazón sincero. Así como en los días de los jueces, nuestra esperanza no está en nuestra fuerza, sino en la fidelidad del Dios que nunca nos abandona. Ahora, el anhelo de un liderazgo firme y de una identidad como nación nos impulsa a pedir un rey. Así se abre un nuevo capítulo, el nacimiento del reino de Israel. Te invito a seguir esta apasionante historia, donde veremos a un pueblo forjar su destino bajo la corona de sus primeros reyes. Grandes hazañas, profundas lecciones y el inmutable amor de Dios nos acompañarán en este recorrido. La historia apenas comienza. El reino de Israel. De Saúl a Salomón, una historia de poder, gloria y lecciones eternas. Había llegado el tiempo en que el pueblo de Israel ya no quería ser diferente. Aunque Dios mismo era su rey, ellos miraban a las naciones vecinas, los filisteos, los amonitas, los moabitas, y clamaban por un monarca humano que los guiara en las batallas, que gobernara sobre ellos. Que les diera la seguridad de tener un trono visible. Samuel, el profeta de Dios, se entristeció profundamente, pero el Señor le dijo: no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Así comenzó una nueva etapa en la historia de Israel, la era de los reyes. Saúl, el rey que tenía el aspecto, pero no el corazón. Saúl, un joven alto, de hombros imponentes y de presencia majestuosa, fue el elegido. A ojos humanos, era el candidato perfecto, fuerte, apuesto, carismático. Samuel lo ungió en privado y luego lo presentó al pueblo. Aunque al principio Saúl dudó de sí mismo, escondiéndose entre el equipaje durante su proclamación pública, pronto demostró su valentía al rescatar a la ciudad de Jabs de manos amonitas. Por un tiempo, Saúl reinó con éxito. Su popularidad creció, y el reino se fortaleció. Pero el verdadero carácter de un líder se prueba en la obediencia a Dios, y allí, Saúl falló. Cuando enfrentaba a los filisteos, impaciente por la llegada de Samuel, ofreció un sacrificio que no le correspondía. Luego, al ser enviado contra los amalecitas, desobedeció la orden de destruir todo y guardó lo mejor del botín. Cuando Samuel lo confrontó, Saúl excusó sus acciones en vez de arrepentirse de corazón. El veredicto fue severo y doloroso: Dios había rechazado a Saúl como rey. Aunque continuó ocupando el trono durante años, su reinado se tornó cada vez más sombrío. La presencia de Dios se apartó de él, y en su lugar, un espíritu atormentador llenó su alma. Celoso, paranoico y temeroso de perder su poder, Saúl comenzó a descender hacia la locura.
Mientras tanto, Dios ya estaba preparando a su verdadero escogido. David, el pastor que se convirtió en rey. En las verdes colinas de Belén, un joven pastor cuidaba las ovejas de su padre. Nadie habría apostado por él como futuro rey. Era el menor de 8 hermanos, olvidado incluso cuando Samuel vino a ungir a uno de los hijos de Isaí. Pero Dios no mira como el hombre mira. Dios ve el corazón. David fue ungido en secreto, y desde ese momento, el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre él. Su primer gran acto de valor fue enfrentarse a Goliat, el gigante filisteo. Armado solo con una honda y una fe inquebrantable, David derrotó a quien todo Israel temía. Su popularidad explotó, las mujeres cantaban, Saúl mató a sus miles, y David a sus 10.000. Saúl, enloquecido de celos, hizo todo lo posible por eliminarlo. David pasó años huyendo, viviendo como fugitivo en cuevas y tierras extranjeras. Pero en su dolor, su carácter fue forjado. Aprendió a confiar en Dios más que en las circunstancias, a esperar el tiempo correcto, a no tomar el reino por la fuerza, aunque tuvo oportunidades de matar a Saúl. Finalmente, tras una batalla contra los filisteos en la que Saúl y su hijo Jonatán, el fiel amigo de David, murieron, el camino quedó libre. Primero, David fue ungido rey sobre Judá en Hebrón. 7 años más tarde, tras la muerte de Is-Boset, hijo de Saúl, todas las tribus de Israel lo reconocieron como su monarca. David, ahora rey de un Israel unido, estableció Jerusalén como su capital y trajo allí el arca del pacto, haciendo de la ciudad el centro espiritual y político de la nación. Su reinado estuvo lleno de conquistas militares, expansión territorial y momentos de profunda adoración a Dios. David escribió salmos que hasta hoy resuenan con pasión y humildad. Pero David también tuvo sus caídas. Su pecado con Betsabé, adulterio seguido del asesinato de su esposo Urías, marcó una mancha indeleble en su vida. Aunque David se arrepintió sinceramente y fue perdonado, las consecuencias no se hicieron esperar, conflictos familiares, rebeliones internas, dolor en su propia casa. Quizás lo más grandioso de David no fue su habilidad como guerrero ni su astucia política, sino su corazón contrito. Cuando pecaba, volvía a Dios quebrantado. Era un hombre conforme al corazón de Dios, no porque fuera perfecto, sino porque sabía a quién correr cuando caía. Al final de su vida, David soñaba con construir un templo para Dios. Pero el Señor le dijo que no sería él, sino su hijo, quien lo edificaría. Aún así, David preparó materiales, dejó instrucciones y entregó el reino a su heredero, Salomón. Salomón, el rey de la sabiduría y la gloria. Salomón, hijo de David y Betsabé, ascendió al trono joven y con un gran desafío por delante. En una de sus primeras noches como rey, Dios se le apareció en sueños y le ofreció un regalo único: pide lo que quieras que yo te dé. Salomón no pidió riquezas ni larga vida, sino sabiduría para gobernar al pueblo. Esta respuesta agradó tanto a Dios que le concedió no solo sabiduría incomparable, sino también riquezas y honor como ningún otro rey de su tiempo. La fama de Salomón se extendió por todas las naciones. Jueces venían a él para escuchar su dictamen, como aquella vez en la que resolvió sabiamente el caso de las 2 mujeres que se disputaban un bebé. Su capacidad para discernir la verdad impresionaba a todos. Pero el logro más grandioso de su reinado fue la construcción del templo en Jerusalén. Un proyecto majestuoso, que tomó 7 años en completarse y que se convirtió en la joya del culto a Dios. Salomón también construyó palacios, fortalezas, ciudades y estableció rutas comerciales que enriquecieron al reino. Bajo su mando, Israel disfrutó de un tiempo de paz, prosperidad y esplendor sin precedentes. Sin embargo, los años de gloria también trajeron consigo el riesgo de la complacencia. Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, y en su vejez, permitió que sus esposas lo desviaran hacia la idolatría. Su corazón se apartó del Señor, y Dios le anunció que, por causa de su infidelidad, el reino sería dividido después de su muerte. Así, el glorioso reinado de Salomón terminó empañado por la tristeza de la traición espiritual. Reflexión final. El reino de Israel nació con gran esperanza. Bajo Saúl, David y Salomón, vimos días de conquista, expansión y gloria. Una nación unida bajo Dios, bendecida con sabiduría,
prosperidad y promesas eternas. Sin embargo, tras el esplendor llegó la tensión, y con ella, el doloroso quiebre de la unidad. Cada uno de estos reyes nos enseña algo fundamental, que el éxito a los ojos humanos es frágil si no está cimentado en la fidelidad a Dios. Que un corazón obediente y humilde es más valioso que 1000 victorias militares. Y que la verdadera grandeza no se mide en riquezas o fama, sino en el compromiso de caminar con Dios, aún en medio de los errores. Ahora, la historia nos lleva a una etapa decisiva, la división del reino en dos naciones hermanas, Israel y Judá. Te invito a seguir descubriendo cómo las decisiones humanas y la fidelidad divina se entrelazan en este drama histórico. Una nueva era comienza, llena de advertencias, misericordia y esperanza. Acompáñanos en este viaje profundo por la historia del pueblo de Dios. De gloria a ruina y esperanza. La división del reino, el exilio y el retorno de Israel. El eco de los cantos gloriosos en Jerusalén aún resonaba entre las piedras del templo. Salomón, en su juventud, había traído esplendor y sabiduría al pueblo escogido. Sin embargo, su corazón dividido en sus últimos años sembró semillas que germinarían en conflicto, traición y lágrimas. La historia de Israel estaba a punto de dar un giro dramático, de un reino unido y fuerte, a una nación fracturada que conocería la amarga experiencia del exilio y el dulce milagro del retorno. La división del reino, Israel y Judá. Salomón murió, y su hijo Roboam subió al trono. El pueblo, cansado de los altos impuestos y las pesadas cargas de su padre, le pidió alivio. Viejos sabios aconsejaron a Roboam actuar con misericordia y suavidad. Pero los jóvenes de su generación lo incitaron a mostrarse duro. Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre, les dijo a los líderes de las tribus. Fue un error fatal. El corazón del pueblo se quebró. Las tribus del norte se rebelaron bajo el liderazgo de Jeroboam, un antiguo siervo de Salomón a quien Dios había prometido 10 tribus. Solo Judá, y más tarde Benjamín, permanecieron leales a la casa de David. Así nacieron dos reinos. Israel, al norte, con capitales sucesivas como Siquem, Tirsa y finalmente Samaria. Judá, al sur, con Jerusalén como su corazón palpitante. Desde ese momento, la historia de Israel sería la de hermanos divididos, de reinos rivales que, aunque compartían sangre y fe en el Dios de Abraham, rara vez caminaban unidos. Israel, un camino rápido hacia la ruina. Jeroboam, temeroso de que su pueblo regresara a Judá para adorar en el templo, cometió un grave pecado, erigió becerros de oro en Betel y Dan y estableció un sistema de culto alternativo. Quería mantener el control político, pero terminó provocando la idolatría a gran escala. Los reyes de Israel, generación tras generación, siguieron el mismo patrón, iniquidad, rebelión y olvido de Dios. Desde Omrí hasta el infame Acab, que junto a su esposa Jezabel introdujo el culto a Baal, Israel se sumergió cada vez más en la oscuridad. Dios, sin embargo, no los abandonó sin advertencias. Surgieron profetas como Elías, quien desafió a los falsos profetas en el Monte Carmelo, y Eliseo, que realizó milagros impresionantes para llamar al pueblo al arrepentimiento. Pero el corazón de Israel estaba endurecido. Finalmente, después de siglos de paciencia divina, el juicio llegó. En el año 722 a.C., el poderoso imperio asirio conquistó Samaria tras un prolongado sitio. El reino del norte fue destruido. Miles de israelitas fueron deportados, mezclados con otras naciones, y desaparecieron como reino organizado. Israel, como tal, dejó de existir. Judá, entre la fidelidad y el olvido. Mientras tanto, el reino de Judá caminaba una senda de altibajos. Algunos reyes, como Ezequías y Josías, buscaron a Dios con pasión, reformando el culto y destruyendo ídolos. Pero otros, como Manasés, llevaron a Judá a abismos profundos de corrupción espiritual. Profetas poderosos se alzaron en Judá, Isaías, que habló de esperanza en medio del juicio, Jeremías, el profeta llorón, que vio la inevitable caída de Jerusalén acercarse como una tormenta implacable. Judá tuvo más tiempo que Israel. Dios fue paciente. Pero la idolatría, la injusticia social y el olvido del pacto sellaron su destino.
En el año 586 a.C., tras años de resistencia y rebelión contra Babilonia, Jerusalén cayó. El templo, ese glorioso santuario construido por Salomón, fue reducido a cenizas. Las murallas fueron derribadas y la ciudad quedó desolada. El pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Así terminó oficialmente la monarquía davídica en Jerusalén, por un tiempo. El exilio en Babilonia, cautiverio y purificación. Los israelitas llegaron a Babilonia heridos, humillados, preguntándose si Dios los había olvidado. Las arpas quedaron colgadas en los sauces. Como cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños, clamaban con amargura. Sin embargo, en medio del exilio, algo asombroso sucedió. Israel empezó a redescubrir su identidad. Privados de su tierra, su templo y su rey, encontraron refugio en las Escrituras, en la oración y en la esperanza mesiánica. Profetas como Ezequiel, en visiones vívidas, les recordaron que Dios no los había abandonado. Daniel, en la corte babilónica, se mantuvo firme en su fe, ascendiendo a posiciones de poder sin comprometer su lealtad al Señor. Durante esos 70 años, Israel fue refinado en el crisol del sufrimiento. El exilio, aunque doloroso, fue también purificador. El retorno, una nueva oportunidad. Cuando parecía que todo estaba perdido, una puerta inesperada se abrió. Babilonia cayó ante los persas, y Ciro el Grande, en un acto sin precedentes, permitió que los judíos regresaran a su tierra. Incluso financió la reconstrucción del templo. Con alegría, bajo el liderazgo de Zorobabel, los primeros grupos regresaron a Jerusalén. El proceso fue lento y lleno de obstáculos, enemigos locales, desaliento interno, recursos limitados. Pero, animados por profetas como Ageo y Zacarías, los exiliados reconstruyeron el templo, aunque más modesto que el anterior. Décadas más tarde, bajo Esdras y Nehemías, la restauración espiritual y social se intensificó. Se reconstruyeron los muros de Jerusalén en tiempo récord, y el pueblo renovó su compromiso con el pacto de Dios. Ya no eran un reino poderoso. No tenían rey propio ni ejército invencible. Pero algo más importante había sido restaurado, su fe, su identidad como pueblo de Dios. Reflexión final. La historia de Israel, desde la división del reino hasta el exilio y el retorno, es una montaña rusa de orgullo, caída, humillación y redención. Nos muestra que el pecado trae inevitablemente ruina, pero también que el corazón arrepentido encuentra siempre puertas abiertas de regreso. La paciencia de Dios, su justicia y su misericordia fluyen a través de cada etapa. Israel y Judá nos enseñan que la fidelidad a Dios no es opcional, que el olvido de su palabra lleva a la destrucción, pero también que no importa cuán lejos caigamos. Siempre hay un camino de vuelta si nos volvemos de todo corazón al Señor. Hoy, al mirar esas historias antiguas, somos invitados a reconocer en nuestra vida el mismo llamado, abandonar nuestros ídolos modernos. Confiar en la promesa de redención y recordar que aún después de las más profundas caídas, Dios puede reconstruir nuestras ruinas en algo aún más hermoso. Porque el Dios que trajo a Israel de regreso a Jerusalén es el mismo que nos llama a nosotros a regresar a su corazón. La división del reino marcó el inicio de tiempos difíciles para el pueblo de Dios. Reinos enfrentados, corazones divididos, y una fe que muchas veces flaqueó ante los ídolos y las alianzas humanas. Profetas fueron enviados una y otra vez, llamando al arrepentimiento, pero la advertencia se cumplió. Primero Israel, luego Judá, fueron llevados cautivos, arrancados de la tierra prometida. Aún así, Dios no los abandonó. Surgió el retorno, una luz en medio de las ruinas, la reconstrucción de muros, templos y esperanzas. Pero luego, el silencio. Un largo y solemne periodo donde, por siglos, no se escucharon voces proféticas. Te invito a seguir este conmovedor tramo de la historia, una travesía de juicio y restauración, de lecciones dolorosas y promesas que, aunque parecían dormidas, seguían vivas, esperando su cumplimiento en el tiempo perfecto de Dios. El silencio bíblico, la espera que transformó la historia. La última voz resonó en el viento de Israel. Era Malaquías, el profeta, quien, en nombre de Dios, lanzó advertencias contra la tibieza espiritual del pueblo.
Habló del día del Señor que vendría, de un mensajero que prepararía el camino, y del sol de justicia que nacería con sanidad en sus alas. Luego, el silencio. Un silencio pesado, denso como una noche sin luna. Dios, quien había hablado a través de patriarcas, reyes y profetas, ahora callaba. La tierra de Israel, acostumbrada al eco de visiones y promesas divinas, quedó sumida en una espera que parecía eterna. Así comenzó el silencio bíblico, un lapso de unos 400 años en los que no se registró nueva revelación inspirada. Un tiempo que, aunque parecía vacío, estaba lleno de movimiento invisible, de preparación sagrada para el cumplimiento del plan eterno de Dios. Los últimos ecos del Antiguo Testamento. Cuando el Antiguo Testamento cerró sus páginas, Israel estaba bajo dominio persa. El templo había sido reconstruido, los sacrificios restaurados, y la ley de Moisés, enseñada con rigor renovado. Sin embargo, el corazón del pueblo aún luchaba con viejos enemigos, la apatía, la hipocresía, y la tentación de mezclarse con culturas paganas. Malaquías advirtió, vendría alguien, un Elías renovado, que prepararía los corazones para el Señor. Pero después de su mensaje, ya no hubo más profetas, ni nuevas palabras sagradas. Solo la resonancia de lo que había sido dicho, y una larga espera. Un mundo en cambio, conquista y transformación. Mientras los cielos parecían cerrados, la historia humana avanzaba como una marea incontenible. Primero, el imperio persa cayó ante Alejandro Magno. Grecia, con su lengua y su cultura, se esparció como fuego por el mundo antiguo. El griego se convirtió en el idioma universal, facilitando en el futuro la expansión de un mensaje que aún no había sido proclamado. Después, a la muerte de Alejandro, sus generales dividieron su imperio. Israel quedó atrapado entre las luchas de los seleucidas, de Siria, y los Ptolomeos, de Egipto, sufriendo invasiones, saqueos y presiones culturales para abandonar su fe ancestral. Durante este tiempo, surgió un fenómeno decisivo, la Septuaginta, la traducción al griego del Antiguo Testamento. Dios, en su soberanía, preparaba el terreno para que su palabra estuviera accesible en la lengua común del mundo. Pero los desafíos no cesaron. El rey Antíoco IV Epífanes, en su afán de helenizar a los judíos, profanó el templo de Jerusalén, erigiendo un altar pagano y prohibiendo la práctica de la ley de Moisés. Fue un tiempo oscuro, donde la identidad de Israel pareció tambalearse. Sin embargo, de esa ceniza surgió un brote de esperanza. La rebelión de los macabeos, defender la fe. Una chispa de fe ardía aún en los corazones fieles. La familia de los macabeos lideró una rebelión contra el opresor. Con coraje, enfrentaron ejércitos superiores, reconquistaron Jerusalén y purificaron el templo en un acto heroico que aún hoy se recuerda en la fiesta judía de Hanukkah. Durante un tiempo breve, Israel disfrutó de cierta autonomía bajo la dinastía Asmonea. Pero no todo fue gloria, los líderes políticos se corrompieron, los intereses personales oscurecieron los ideales espirituales, y el anhelo por un Mesías libertador siguió latente en el alma colectiva. Roma, el nuevo dueño del mundo. La libertad fue efímera. Roma, la nueva potencia emergente, extendió su dominio como una sombra implacable. En el año 63 a.C., el general Pompeyo entró en Jerusalén, sometiendo a Israel como una provincia más del vasto imperio romano. Aunque políticamente humillados, los judíos conservaron su fe, sus escrituras y su expectativa ardiente de redención. Bajo la ocupación romana, los fariseos, saduceos y esenios moldearon distintas corrientes religiosas, cada una interpretando de manera diferente cómo se debía vivir en espera del Mesías. Los fariseos enfatizaban la pureza de la ley, los saduceos dominaban el templo y el Sanedrín, y los esenios se retiraban al desierto, esperando una intervención divina directa. Israel estaba fragmentado, pero en su corazón latía una misma pregunta. ¿Cuándo vendrá el Salvador prometido? El silencio no era inactividad. A simple vista, parecía que Dios había abandonado a su pueblo. Pero bajo la superficie, su mano seguía obrando.
Durante esos 400 años, se universalizó una lengua común, el griego. Se desarrollaron caminos y redes de comunicación bajo Roma, facilitando futuros viajes misioneros. Se extendió una conciencia espiritual de insatisfacción y esperanza mesiánica, no solo en Israel, sino en muchos pueblos que anhelaban redención. Dios, el gran tejedor, preparaba el tapiz de la historia para el momento exacto en que la palabra se encarnaría. El silencio, lejos de ser olvido, era preparación. El amanecer tras la larga noche. Y entonces, en un rincón olvidado de Galilea, algo extraordinario sucedió. Un ángel apareció a un sacerdote anciano llamado Zacarías, anunciándole que su esposa, Isabel, daría a luz un hijo, Juan, quien prepararía el camino del Señor, como Malaquías había profetizado siglos antes. La maquinaria divina volvía a ponerse en movimiento. El silencio de Dios se rompía no con un trueno, sino con un susurro, el anuncio de un nacimiento. Primero Juan. Luego Jesús. María, una joven humilde, escuchó la voz del ángel Gabriel. El Espíritu Santo vendría sobre ella. El Hijo de Dios sería concebido. La historia que había estado esperando durante 4 siglos estaba a punto de renacer en una forma aún más asombrosa de lo que Israel jamás había imaginado. No un guerrero. No un rey terrenal. Sino un Salvador dispuesto a cargar sobre sí el pecado del mundo. Reflexión final. El silencio bíblico no fue un abandono. Fue un espacio de gestación, un interludio necesario entre la promesa y su cumplimiento. Nos enseña que cuando parece que Dios calla, Él está obrando en las sombras, preparando caminos, moldeando corazones, tejiendo circunstancias que aún no podemos ver. El silencio de Dios no es su indiferencia. Es su estrategia amorosa. Es el escenario que se oscurece antes de que el protagonista entre en escena. Es la pausa que precede a la nota más gloriosa de la sinfonía. Así fue entonces. Así es ahora. Cuando Dios calla, no nos ha olvidado. Está preparando el milagro. Y cuando finalmente habla, su voz, como en aquel primer susurro en Belén, transforma el mundo para siempre. Tras siglos de silencio, cuando la esperanza parecía lejana, Dios habló de la forma más inesperada, enviando a su propio Hijo. En un humilde pesebre, el Mesías prometido nació, trayendo luz al mundo. Su vida perfecta, sus palabras de verdad, su sacrificio en la cruz y su gloriosa resurrección rompieron las cadenas del pecado y de la muerte. Te invito a descubrir esta historia que no solo transformó la historia humana, sino que sigue cambiando corazones hoy, el nacimiento, vida, muerte y resurrección del Salvador. El nacimiento, vida, muerte y resurrección del Mesías. La historia que cambió el mundo. Hace más de 2000 años, en un rincón olvidado del Imperio Romano, se encendió una chispa que iluminó la historia de la humanidad para siempre. En la ciudad de Belén, en Judea, nació un niño cuyo destino era, sin duda, el más grande de todos los destinos. No fue un rey de un reino terrenal ni un conquistador de pueblos, sino el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Su vida y su muerte trajeron consigo una nueva era, una que transformaría para siempre la relación entre el hombre y Dios. El nacimiento del Mesías. El aire de Judea estaba impregnado de una tensa espera. Durante siglos, los profetas habían hablado de un Salvador que vendría a redimir a Israel, un Mesías que restauraría la gloria de su nación y establecería su reino eterno. Sin embargo, la forma en que llegaría a este mundo fue radicalmente diferente a lo que el pueblo esperaba. María, una joven virgen de Nazaret, se vio sorprendida por un visitante celestial, el ángel Gabriel. Su mensaje fue claro y desconcertante: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. María, desconcertada pero llena de fe, aceptó el plan divino, pronunciando sus palabras de obediencia: He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. La llegada de este niño fue nada menos que un milagro. María, comprometida con José, un hombre justo y humilde, recibió la noticia del embarazo de una manera que nunca habría imaginado.
La concepción no vino de la voluntad humana, sino de la intervención directa del Espíritu Santo. El nacimiento de Jesús se produjo en un humilde pesebre, debido a que no hubo lugar para ellos en la posada. Los ángeles proclamaron la buena nueva a unos pastores en las colinas cercanas, quienes, sorprendidos y gozosos, corrieron a ver al niño. Este humilde comienzo fue la señal de un Mesías que, aunque rey, no se apegaría a la riqueza ni al poder mundano, sino a la humildad y el servicio. La vida del Mesías, enseñanzas y milagros. A lo largo de su vida, Jesús de Nazaret desbordó compasión, sabiduría y poder divino. Creció en la ciudad de Nazaret, en una familia modesta, y comenzó su ministerio público a los 30 años. Su vida estuvo marcada por un mensaje radical: el reino de Dios no es de este mundo, y aquellos que deseen ser grandes deben ser siervos de los demás. Sus enseñanzas rompían las normas establecidas de la religiosidad de su tiempo, retando a los fariseos, saduceos y otros líderes religiosos que vivían más preocupados por la apariencia externa que por el corazón. Jesús predicaba sobre el amor incondicional de Dios, sobre el perdón, la misericordia y la necesidad de un corazón puro. Llamaba a la gente a amar a sus enemigos, a orar por aquellos que los perseguían y a buscar la paz. En sus sermones, como el famoso Sermón del Monte, proclamó bienaventuranzas que invertían los valores del mundo: bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. De esta manera, Jesús traía esperanza a los humildes y marginados, a los enfermos y pecadores, a los que más necesitaban del amor de Dios. A lo largo de su ministerio, Jesús realizó milagros que mostraban su poder divino: sanó a los ciegos, hizo caminar a los cojos, devolvió la vida a los muertos. Y multiplicó panes y peces para alimentar a multitudes hambrientas. Cada uno de estos milagros no solo demostraba su autoridad sobre la naturaleza y la enfermedad, sino que también revelaba su profundo amor y compasión por la humanidad. Sin embargo, sus milagros y enseñanzas provocaron tanto la admiración de muchos como el odio de otros. Los líderes religiosos, celosos de su creciente influencia y de sus críticas a su hipocresía, comenzaron a buscar maneras de silenciarlo. La muerte del Mesías, la culminación de la obediencia. La historia de la vida de Jesús tuvo un giro dramático cuando, en la ciudad de Jerusalén, comenzó lo que parecía ser una marcha hacia la gloria, pero que rápidamente se tornó en un camino hacia el sufrimiento. Al final de su ministerio, Jesús se encontraba rodeado de una creciente hostilidad por parte de las autoridades religiosas y políticas. Sabía que su tiempo había llegado, pero también sabía que su sacrificio era parte de un plan divino mucho mayor. En el huerto de Getsemaní, enfrentado a la angustia de su destino, oró con intensidad, pidiendo a su Padre que, si era posible, apartara de él ese cáliz de sufrimiento. Pero en un acto de absoluta obediencia, aceptó la voluntad divina: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue traicionado por uno de sus propios discípulos, Judas Iscariote, quien lo entregó a los sumos sacerdotes a cambio de 30 piezas de plata. Después de una serie de juicios injustos, Jesús fue condenado a muerte por blasfemia y por proclamarse rey de los judíos. La brutalidad de su condena fue indescriptible: fue azotado, humillado y finalmente crucificado en una colina llamada Gólgota. En la cruz, Jesús soportó no solo el dolor físico más extremo, sino también el peso de los pecados del mundo. Con sus últimas palabras, exclamó: consumado es, declarando que la obra de la salvación había sido completada. Su muerte en la cruz no fue el final de una vida trágica, sino el acto supremo de amor y sacrificio por la humanidad. Jesús, el Cordero de Dios, murió para llevar sobre sí mismo el pecado del mundo, pagando el precio que nadie más podía pagar. La resurrección del Mesías, la victoria sobre la muerte. Pero la historia de Jesús no terminó con su muerte. 3 días después, algo inimaginable ocurrió. El sepulcro donde su cuerpo había sido depositado quedó vacío, y Jesús resucitó de entre los muertos, venciendo a la muerte y al pecado. La resurrección de Jesús es el evento central de la fe cristiana. No solo confirma su divinidad, sino que también ofrece esperanza eterna a todos los que creen en él. Jesús se apareció a sus discípulos, les habló, y les mostró las heridas en sus manos y pies como prueba de su identidad.
En su resurrección, Jesús no solo derrotó la muerte, sino que también abrió el camino para que todos los que creyeran en él pudieran tener vida eterna. La victoria de Jesús sobre la muerte es la promesa de que, aunque enfrentemos sufrimiento, injusticia y muerte en este mundo, hay una esperanza más grande que va más allá de esta vida. Antes de ascender al cielo, Jesús dejó a sus discípulos con una misión clara: ir y hacer discípulos de todas las naciones, predicando el Evangelio y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así comenzó la expansión del cristianismo, una nueva era de fe, esperanza y amor. Reflexión final. Con la resurrección del Mesías, la historia alcanzó su momento más glorioso, la vida venció a la muerte, la gracia superó al pecado y el amor de Dios fue revelado en su máxima expresión. Todo lo que el Antiguo Testamento anunció y todo lo que la humanidad necesitaba fue cumplido en Jesús. No solo es la consumación de la promesa eterna, sino el inicio de una nueva era, la proclamación del Evangelio a todas las naciones. Pero esta historia aún no termina. Después de la victoria de Cristo, nace una nueva etapa, el surgimiento de la Iglesia, la expansión del mensaje de salvación, la obra del Espíritu Santo y el llamado a vivir como discípulos en un mundo necesitado de luz. Te invito a seguir adelante, a descubrir cómo los primeros creyentes, impulsados por una fe viva y por el poder de Dios, comenzaron a transformar el mundo entero. La aventura del Evangelio apenas comienza. La historia de la Biblia no es solo un relato antiguo, es un mensaje vivo que puede transformar tu vida hoy. Te invito a seguir explorando, reflexionando y dejando que cada enseñanza cale profundo en tu corazón. Gracias de corazón por acompañarnos en este recorrido apasionante a través de la palabra de Dios. Apreciamos tu tiempo y tu interés en descubrir más sobre las raíces de nuestra fe. Si este contenido te ha bendecido, no olvides suscribirte para seguir recibiendo más resúmenes y estudios edificantes. Déjanos tus comentarios, ¿qué parte te impactó más? ¿Sobre qué tema te gustaría que habláramos en el futuro? Tu voz es importante y nos encantaría saber de ti. Que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en el próximo estudio.